Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema, no sin antes recordaros, por favor, lo de siempre, que cuando me mandéis los ejercicios y yo os mando las correcciones, corrijáis vuestros ejercicios porque ya sabéis que luego el examen es sobre los ejercicios que estamos realizando. Es importante también, como siempre, ver todos los vídeos, es absolutamente obligatorio. Porque en el vídeo, además de la explicación de los contenidos esenciales que tenemos que saber para el curso que viene, vendrán también las diferentes actividades y cómo quiero que hagáis esas actividades. Bueno, pues estamos ya en lo que sería el punto 7 de los apuntes, que sería la religión romana, que coincide con el punto 8 del libro, que sería la página 278 y 279. Aquí la tenéis. ¿Vale? Importante, por favor, que sigáis todas las instrucciones. Bueno, pues vamos a hablar un poco de religión. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el pueblo romano adoptó la antigua religión griega, por lo tanto, adopta la religión de los griegos y sí que es verdad que luego ellos le transformarán los nombres como ahora posteriormente veremos. Las divinidades romanas, es decir, todos esos dioses romanos, van a influir posteriormente en toda la cultura occidental, es decir, que estos dioses y las cualidades que ellos tenían o de que eran dioses van a influir fuertemente en posteriores creencias que van a tener en el mundo occidental. Bueno, pues fijaros, vamos con los diferentes dioses. Quizás los dioses vienen mucho mejor en los apuntes que en el libro, porque en el libro, en la página 278, os ponen una tabla de equivalencia entre el dios griego y el dios romano. Y yo en los apuntes he puesto un dibujo de los dioses con el nombre griego y romano y de que eran dioses para que lo sigamos recordando, ¿vale? Importante. Bueno, pues entonces empezamos por Júpiter. Júpiter equivale al dios Zeus de los griegos y era el dios de todos los dioses. Luego tenemos a Juno, que era la diosa de la familia, que equivale a la diosa Hera de los griegos. Luego tenemos a Vesta, que es la diosa del hogar, que equivale a la diosa griega Hestia. Luego tenemos a Neptuno, que equivale a Poseidón, dios del mar. También tenemos a Plutón, que era el dios del infierno, que equivale al dios griego Hades. Luego tenemos a Ceres, que era la diosa de los cultivos, de la agricultura, que equivale a la romana Deméter. Y luego tenemos aquí un segundo escalafón, ¿vale? Aquí los tenéis. Tenemos a Marte, dios de la guerra, Ares para los griegos, Diana, diosa de la caza, Artemisa para los griegos, Apolo, dios de la belleza, entre otras cosas, de la música y demás, que también se llama Apolo para los griegos, es el único dios que no va a cambiar de nombre. Luego la diosa Minerva, diosa de la sabiduría, que equivale a la diosa Atenea. Mercurio, dios mensajero, que equivale a Hermes. Luego el dios Baco, dios del vino, que equivale a Dionisios. Y por último, la diosa Venus, del amor y la belleza, que equivale a Afrodita, ¿vale? Le echarle un vistacito a la tabla. Y ahí podéis averiguarlo y verlo todo muy fácilmente. Fijaros, vamos a hablar ahora de lo que es el culto público y el culto privado. Tener cuidado porque en los apuntes pone culto privado y culto privado. Y es culto público y culto privado. Que se me ha ido a mí ahí un poquillo el dedo al escribir. Fijaros, en Roma, como en Grecia, todas las viviendas tenían un altar doméstico. Es decir, en sus casas, los romanos, pues, hacían sus rituales y también tenían aspectos religiosos. Este altar doméstico se llamaba larario, donde se rinde culto a los dioses de la casa y del hogar, los lares y los penates, y allí mismo se honraba también a los espíritus antepasados de tu familia, que son los manes. También existían cultos públicos, no solamente en las casas, sino de la puerta de nuestra casa hacia afuera, de cara a la galería, en la calle, que eran celebrados fundamentalmente por los sacerdotes, que eran conocidos como los pontífex, y también, lógicamente, estos pontífex trabajaban en los templos, por lo tanto se hacían también cultos en los templos.
En ellos se realizaban pues sacrificios, también se hacían procesiones en honor a los dioses y luego posteriormente poco a poco se hará lo que se llamaba el culto imperial en honor al emperador. Acordaros que en clases posteriores vimos cómo al emperador se le diviniza y se le convierte en Dios, por lo tanto también se hacía este culto a los emperadores, el culto imperial. Luego tenemos que hablar de los auspicios. En Roma existían diversos métodos para conocer la voluntad de los dioses. El más frecuente era la interpretación del vuelo de las aves, según la dirección de donde volaban, según si volaban más alta o más baja. Estos son los conocidos como auspicios y eran interpretados por unas personas que se llaman augures. Por lo tanto, el augur era el que interpretaba cómo, qué mensaje podía darnos ese vuelo de las aves. Ya hemos dicho según su dirección, según su altura, según el número de aves que hay. Los dioses también a veces daban a conocer su voluntad de manera espontánea, es decir, sin que nosotros nos lo esperáramos. En este caso, esa señal que enviaban los dioses eran conocidos como presagios y prodigios. Así que cualquier suceso extraordinario que ocurría era una advertencia de los dioses y podía ser interpretada por los sacerdotes. ¿Vale? Fijaros, esto de aquí de religión no viene mucho. Nosotros este lado del templo griego no lo vamos a ver todavía porque lo veremos con el arte. Es muy interesante, aquí viene resumido lo que yo he contado, y es muy interesante este cuadro del Descubre, donde viene lo del altar, los lares, los penates, los manes, que es lo que yo estoy explicando al principio de la clase, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer para el próximo día? Cuidado que tiene hoy un poquillo de miga porque son cosas diferentes. Lo primero, todo de la página 279, ¿vale? Pero yo he puesto aparte un define, porque el define que venía aquí en el claves para estudiar a mí no me gustaba mucho. Entonces, tenemos que copiar y hacer este define. Define lares, penates, manes, auspicios, ¿vale? Y presagios, ¿vale? Presagios. Entonces, pongo primero define y defino estas palabras que yo he dicho. Luego, del claves para estudiar de la 279 vamos a hacer solamente lo que sería el tercero, ¿vale? Solo la tercera. Y del piensa vamos a hacer la segunda y la tercera. Vamos a pasarlo, a repasarlo todo y a leerlo todo juntos, ¿vale? Bueno, hemos dicho primero el define con las palabras que yo he dicho y ahora del claves para estudiar, solo la tercera. Explica a qué dioses rendían culto los romanos. Muy fácil. Hago una lista con todos los dioses, con el nombre en romano, no en griego, y pongo de qué eran dioses. Si queréis poner la lista, el nombre en romano, el nombre para los romanos, qué significaba para los griegos y de qué eran dioses, perfecto. Pero este tercer clave para estudiar hay que hacer una lista. Luego del piensa tenemos el segundo y el tercero. Lo leo. El segundo. ¿Qué significa para nosotros que algo es de buen augurio? Hemos estado hablando de los augures, ¿vale? Pues vamos nosotros a pensar un poquito eso del buen augurio, ¿de qué viene? ¿De dónde crees que proviene esa expresión? Pues lo acabo de decir, ¿vale? Y el tercero del piensa, ¿por qué crees que era obligatorio el culto al emperador? Durante la clase lo he explicado, ¿vale? El culto al emperador viene en los apuntes, viene en el libro, solo hay que buscar, ¿vale? Repito, primera actividad, el define de estas palabras, lo dejo aquí por si le queréis dar al pause. Luego hacemos del claves para estudiar solo la tercera y del piensa la segunda y la tercera. En total, como siempre, 4 actividades, no más. Bueno, por favor, hacer caso, ver el vídeo, hacer bien las actividades, no hacerme otras. Lo que estoy pidiendo es eso. Bueno, pues nada, os dejo ya por hoy, deseando como siempre que estéis bien, que estéis estudiando, repasando todas las actividades. El tema sigue avanzando, ya no nos queda mucho, ¿vale? Poco a poco lo vamos a ir terminando. Y nada, como siempre os digo, nos vemos por las redes y hasta luego, chicos.